Bueno, antes de nada, muy buenas tardes a todos los que nos estáis siguiendo. Yo creo que lo primero que hay que hacer es presentarse, así que yo me llamo Sergio Palacín y por contaros un poco mi trayectoria breve, porque, en fin, como habéis visto en el título de la charla, esto es, al final, la intención es contaros un poco mi experiencia como alguien muy próximo a lo que entiendo probablemente seáis todos los que nos estáis viendo, es decir, estudiantes, ya sea de años finales de carrera, ya sea pues, personas que van a acabar la carrera justo ahora y se están enfrentando a la decisión de estudiar un máster y a las dudas que suscita el ya ver ese final de máster, que al final es 1 o 2 años, muy próximo, y la entrada al mercado laboral, que yo creo que es el gran temor. Yo, como os decía, mi nombre es Sergio Palacín, yo estudié en la Universidad de Alicante el doble grado de Derecho IADE, lo empecé en 2015 y lo acabé hace 1 año, allí son 5 años el doble grado. Y en concreto, en el último año de mi carrera, decidí presentarme al Premio Jóvenes Juristas, que es un premio que organiza el Centro de Estudios Garrigues todos los años, lleva ya 21 ediciones, justo ahora hace poco se entregaron los premios de la edición que me siguió a mí. Y pues tuve la inmensa fortuna de que pues a través de las fases que fui pasando en el premio conseguí ganar este premio, recibí una beca para estudiar en el Centro de Estudios Garrigues y justo actualmente, en una semana escasa, termino ya, digamos, la parte académica, excluyendo las prácticas obligatorias de máster. Pues he estado cursando en el Centro de Estudios Garrigues un máster de acceso a la abogacía con especialidad de Derecho de Empresa, que para los que no ubiquéis muy bien es básicamente una especialidad centrada en el derecho mercantil, a pesar de que, bueno, se estudian también derecho laboral, derecho fiscal y demás. Por si hay alguien a quien le puede interesar esta especialidad, cualquier duda, como os he puesto en el mensaje inicial, me la podéis plantear, ya sea a través de las preguntas de la jornada, que lo agradeceré muchísimo porque creo que al final lo que de verdad merece la pena es que podáis plantear dudas y podéis intentar aclarar o al menos reunir información. Yo creo que siempre es muy importante cuando uno tiene dudas razonables de pues qué estudio, en qué me especializo, cómo puedo afrontar la búsqueda de trabajo y demás, pues lo primero de todo, recabar información de todas las personas que podáis, de todos los lugares que podáis, para poder tomar una decisión como mínimo informada. Entonces yo, con esta jornada, mi intención era precisamente enfocarme a esa idea, es decir, a las dudas que probablemente os surjan, ya sea directamente vinculadas a la etapa de máster, ya sea que probablemente yo creo que es lo más probable y lo más habitual, a cómo afrontar lo que viene después del máster, que es como el gran salto. Yo, por decirlo de alguna manera, desde primaria hasta el final de la universidad, incluyendo el máster, hemos estado, lógicamente, lanzados como una peonza en una dirección. Al final todo va rodado, sabes que después de primaria viene secundaria, después de secundaria viene la carrera y luego viene el máster, pero a partir de ese momento llega el mercado laboral y ya no hay inercia y es lógico que surjan dudas y demás. Entonces, como yo estoy justo en esa etapa, mi intención con esta charla era precisamente intentar aclararos desde mi pura experiencia, desde toda esa información que os decía que yo intenté recabar para tomar mis decisiones, intentar trasladárosla de la manera más amena posible y de la manera más sintética posible. Vaya por delante, y esto creo que también es importante y alguno seguro que durante la charla lo piensa, que estos son mis opiniones personales, mis experiencias personales y que en absoluto pretenden pues tener un valor de generalidad o de mandamientos escritos en piedra. Hay muchas cosas que además yo comentaré que están abiertas a pues interpretación, que además es algo muy jurídico, y pues a opinión. Entonces, que quede muy claro que esto no va de recetas milagrosas de cómo voy a encontrar el trabajo soñado, venga de donde venga, haga lo que haga, o recetas para el éxito que para mí nunca tienen mucho sentido porque cada uno tiene sus circunstancias y cada persona y cada circunstancia es un mundo. Entonces, yo creo que estas son ideas básicas antes de empezar ya un poco a entrar en materia propiamente. Voy a compartiros ahora una presentación muy breve, realmente es puro apoyo. Creo que al final las presentaciones, si son demasiado extensas o si llevan demasiado contenido, pues terminan por quitar más atención de la que realmente habría que intentar conseguir con las presentaciones. Entonces,
Os comparto la presentación, pero como os digo, va a ser más un índice para que podáis un poco haceros una idea de dónde estamos y de qué vamos a ir comentando. Entonces, como decía, ¿de qué me gustaría a mí hablar en esta presentación? Con la intención de orientar en ese marco del que hablaba. Y además, como es obvio, siendo el día que toca el jurídico, pues va a estar orientado efectivamente a ese final de máster y a ese durante el máster en el ámbito jurídico y en concreto, porque como digo, esta va a ser una charla sobre mis experiencias, mis opiniones y la información que yo he podido recabar, va a estar centrado en el mercado de la abogacía, sin perjuicio de que yo creo que muchos de los consejos que voy a intentar transmitiros pues tienen plena aplicación en otros sectores, ya sea el mundo de la empresa, incluso a veces gente que se plantea opositar. Yo durante mucho tiempo ha sido mi caso. Yo creo que hay cosas que son muy transversales. Otras, sin embargo, pues tendrán más relación con el mundo de la abogacía en concreto. Vamos a hablar fundamentalmente de tres cosas. Como veis, tampoco pretendo que sea una presentación súper larga y quiero además dejar un tiempo razonable para que hagáis preguntas sin ningún tipo de reparo. O sea, de verdad que no tengáis el miedo de decir, bueno, esto es una pregunta un poco personal, seguro que no interesa a nadie, porque al final yo lo que me he dado cuenta, sobre todo este año, hablando con mis compañeros de máster, es que las dudas y los miedos son bastante comunes. Todos tenemos un poco las mismas referencias de la carrera, las mismas referencias de nuestros entornos y los mismos problemas, las mismas dudas. Entonces, cualquier pregunta que por descontado tengáis y además podáis pensar que es un poco personal, de verdad planteadla sin ningún problema, porque creo que es muy bueno que se puedan abordar directamente, aunque, como digo, sean personales. Vamos a hablar de tres cosas. En primer lugar, vamos a hablar de cuál es la situación del mercado de la abogacía en general, tal y como la puede ver o lo puede percibir un estudiante, intentando desmontar algunos mitos que yo creo que existen en torno al mercado de la abogacía, sobre todo para los que, y hablo de mi caso, no tenemos familia próxima al menos dentro del mundo jurídico y ni siquiera dentro del mundo de la abogacía. Entonces, creo que hay ciertos mitos, ciertas cuestiones que, aunque tengan un carácter más general y no tengan una aplicación directa, no va a ser hablar en este punto de cómo hacer un currículum, sí que es bueno que se hable de ellas y que sirva para orientar. Vamos a hablar, en segundo lugar, de cuál es, desde mi punto de vista, la estrategia adecuada para afrontar el máster. Es decir, yo llego al máster, tengo un año. ¿Qué es lo ideal? Evidentemente, vamos a hablar de ideales. A veces pues, uno tiene circunstancias particulares que hacen que no pueda cumplir con todos los ideales, pero al menos, ¿cuál es el ideal de lo que yo debería intentar hacer en un máster? Y este punto en concreto, además, yo creo que lo haría totalmente extensible a la carrera. De modo que si hay alguno de vosotros que todavía no esté en ese momento de voy a entrar al máster en el año que viene, de curso, si no me equivoco, 2021-2022, que con esto del COVID uno ya no sabe muy bien dónde está, yo creo que es totalmente extensible, porque al final la carrera tiene un planteamiento muy próximo a lo que es el máster. El máster al final es la forma de completar lo que has hecho en la carrera. Si se trabaja desde la carrera es mucho mejor. Si lo trabajamos desde el máster también hay mucho que hacer, pero estamos algo más limitados. En cualquier caso, como decía, el tercer punto va a ser, digamos, el más práctico, el que yo voy a intentar hacer más un formato de bullet points, de ir punto por varios temas que yo he considerado que eran, pues como os decía antes, preocupaciones comunes a todos los estudiantes e intentar resolver de manera breve pues ese tipo de dudas o al menos dar una mínima orientación. Aquí será, por ejemplo, cuando hablemos de currículum. Que, como os digo, os pongo este ejemplo porque probablemente es el más visual de qué tipo de dudas vamos a responder. Pues cómo tengo que hacer un currículum y dónde encuentro yo las prácticas, cuándo tengo que empezar a buscar esas prácticas. Todas estas preguntas más concretas que no son tanto generales. Sin embargo, vamos a empezar, como os decía, por el primer punto, que es el del mercado de la abogacía. En cuanto al mercado de la abogacía, yo creo que cuando hablo de mercado de la abogacía hablo un poco del sector, para que me entendáis. A veces hablaré del mercado como pues más en general, el mercado, pues oferta-demanda, empleadores, empleados, y a veces hablaré del mercado de la abogacía con sus particularidades. Y en este punto yo quiero hablar de varias cosas. En primer lugar, creo que es importante comentar las tendencias del mercado de la abogacía. Las tendencias del mercado de la abogacía porque son muy interesantes y porque creo que hay mucha gente que puede estar desencantada con ese mercado
y que si estuviera al tanto, porque a veces es difícil estar al tanto, de determinadas tendencias podría ayudarle para tomar su decisión. Cuando hablo de tendencias del mercado de la abogacía, hablo, por ejemplo, de que a día de hoy ya no podemos pensar en la abogacía como esa profesión de, pues, probablemente la visión más, pues, de películas y que era la realidad en España hace igual 30 años. Esa idea de, pues, el abogado con su despacho, ejerciendo con un pasante y con una secretaria, o incluso los grandes despachos, pero trabajando con compartimentos, con departamentos que son compartimentos estancos. Al final, el mercantilista hace mercantil y la pirámide jerárquica está muy marcada, cada uno trabaja de lo suyo. Estas cosas se van disolviendo y van mutando y hay varias tendencias que yo creo que es importante conocer y que durante el máster, de hecho, probablemente las notéis, esas tendencias, y veáis que las cosas en ese sentido están cambiando. Hay una tendencia que es evidente, esto no va a sorprender a nadie, o sea, tampoco voy a descubrir América con esto, que es la digitalización y la irrupción de las nuevas tecnologías. Es cierto que el sector de la abogacía pues es bastante conservador por temas sociológicos o por los que cada uno pueda considerar, pero es evidente que es un sector conservador. Sin embargo, también es evidente que las nuevas tecnologías están irrumpiendo en la abogacía y van a irrumpir y van a ir a más. O sea, a quien le interese, por ejemplo, puede informarse sobre, por ejemplo, sobre una tendencia, no recuerdo ahora su nombre, que está muy presente en Estados Unidos ahora mismo, está pues bastante de moda, que es la utilización de inteligencia artificial para calcular qué probabilidades tengo de ganar un juicio sobre un determinado asunto si cae en un juez o en otro. Porque se ha detectado a través de uso de Big Data que se puede detectar con una fiabilidad enorme si usted mete este parámetro y este parámetro, si este señor va a resolver en un sentido o en otro, si este señor va a resolver en un sentido o en otro, etcétera. ¿Por qué comento esto? Porque podríamos decir, bueno, vale, pues como idea general está muy bien y punto, pero yo soy un estudiante y al final a mí esto en qué me va a repercutir cuando entre a trabajar. Pues repercute en dos sentidos. Primero, que se abren sectores que hasta el día de hoy no existían en la abogacía. Evidentemente, si existen estos programas, hace falta gente que ayude al ingeniero a diseñar estos programas. Esto ya es un trabajo y no es utopía. Esto está haciéndose a día de hoy. Ha llegado a Estados Unidos con más fuerza, pero todos lo sabemos. Al final, en Europa suelen llegar las cosas algo más tarde, pero siempre llegan. Plantean preguntas de, por ejemplo, responsabilidades. Todos hemos dado en derecho civil la responsabilidad de, pues, si yo me caigo por las escaleras, ¿quién tiene que pagar? ¿Quién tiene que pagar? El seguro, la comunidad, el Estado, etcétera. O si yo incumplo un contrato, vale, pero ¿y si metemos la inteligencia artificial por dentro? ¿Quién pasa a responder? ¿El ingeniero? ¿El que la ha diseñado? ¿El que la ha construido? ¿El que la ha comercializado? Se plantean muchas preguntas y lo que vengo a decir en términos generales es que hay una mutación del derecho que está abriendo nuevas posibilidades. Ya no solo están las áreas de derecho típicas que habréis dado todos en la carrera, que yo las di hace poquito también, pues derecho civil, derecho de familia, derecho tal. Se abren muchas posibilidades que es bueno tener en cuenta porque pueden ser áreas del derecho con las cuales os sintáis muy cómodos y a las cuales podríais enfocaros y que os puedo asegurar que si de verdad sois buenos en ellas, no os va a faltar el más mínimo trabajo y buen trabajo. Hablo, por ejemplo, del derecho de protección de datos, que ahora está muy, muy de moda. O sea, esto ya en España es un sector puntero. Hablo del derecho, por ejemplo, relacionado con la inteligencia artificial. Hablo del derecho, por ejemplo, de los eSports, que puede parecer una tontería, pero yo vengo leyendo de un año aquí muchos artículos sobre el tema y al final los artículos implican que hay algo revolviéndose por debajo y vengo viendo en redes sociales gente que está empezando a sumergirse en ese mundo. Con lo cual, hay un nicho que es bueno explorar. Y hablo de la irrupción de las nuevas tecnologías en otro sentido, que es en el de que pueden ser un factor diferencial para vosotros como estudiantes. Y en este sentido, a pesar de que luego pues, puedo ahondar un poco en el tema de cómo afronta el máster, es muy bueno que vosotros os familiaricéis con determinadas herramientas que pueden parecer básicas, pero que primero, si no las manejáis de verdad con soltura, y hablo del paquete básico de Microsoft Office, porque todos ponemos nivel Microsoft Office usuario y nos quedamos tan panchos y luego igual no sabemos ni hacer una tabla en Word. Si no manejamos bien ese tipo de herramientas, vamos a tenerlo muy difícil cuando entremos a unas prácticas
para quedarnos, porque es que a día de hoy ya no es que los grandes despachos trabajen con tecnología, es que hasta el más pequeño de los despachos ya trabaja con tecnología y ya es muy difícil sobrevivir si no tenéis un mínimo nivel. Y en otro sentido, que es que podéis destacar y podéis diferenciaros teniendo un nivel avanzado de esas tecnologías. Yo, por ejemplo, soy una persona torpe con nuevas tecnologías. A mí no me diferencia el uso de nuevas tecnologías, pero sí que tengo compañeros que han conseguido sus prácticas y que se han diferenciado mucho en el mercado precisamente porque les gustaba, le han dedicado un esfuerzo y han dicho, yo me quiero dedicar al derecho y quiero ser muy bueno en esto porque voy a saber más de nuevas tecnologías y de cómo utilizarlas y de cómo aplicarlas al derecho que mis compañeros de al lado. Y esto puede ser totalmente diferencial. Porque yo voy a citaros una frase, no me la comentó un profesor hace poco, yo creo que no es suya, la había oído, juraría, hace tiempo, y es que si no eres diferente, a día de hoy, y yo creo que lo ha sido siempre, si no eres diferente, eres barato. Precisamente porque el sector de la abogacía es conservador con estos temas, hay muy poca gente, como os digo, yo soy el primero que soy una persona torpe con las nuevas tecnologías, hay muy poca gente que realmente tenga un buen manejo de nuevas tecnologías, de Excel, de Power Pivot, de programación, por ejemplo, y que haya muy poca gente implica que quien de verdad lo maneja es diferente, es atractivo, va a poder afrontar el trabajo de una manera distinta. Y para que entendáis que no es, pues en fin, estas proclamas un poco vacías que a veces se hacen, imaginaros que vosotros llegáis el primer día al despacho y os piden, por favor, que reviséis, qué sé yo, 100 contratos para detectar si tienen unos determinados fallos. Probablemente de cada 100 becarios, 98 lo que hiciéramos sería de manera más o menos eficaz o de manera más o menos mecanizada, pero iríamos contrato por contrato intentando depurarlos poco a poco. Al final es una cosa que todos sabemos que con programación en realidad se podría hacer de una manera mucho más eficiente. Pero para eso hay que saber programación. Probablemente el becario o el junior que sepa programación tenga una herramienta para diferenciarse y para distinguirse de los demás. Y eso es un factor de fuerza muy importante. Por eso es importante conocer este tipo de tendencias. Cuando yo hablo de tendencias del sector, hablo de este tipo de cosas, de qué me conviene a mí aprender, con qué me conviene estar familiarizado. Por ejemplo, programación es una muy buena actividad para quien va a empezar en el mundo de la abogacía, si de verdad os atrae, si de verdad creéis que podéis abordarla. Hay otras tendencias como es, no voy a meterme mucho en este tema, pero, por ejemplo, los equipos son cada vez más transversales. Os decía antes que la visión clásica, yo creo que todos teníamos, es que un despacho funciona un poco estanco. Mercantil hace mercantil, laboral hace laboral y pues se pueden cruzar más o menos información y desde luego te podrás ir a tomar un café con el compañero de laboral, pero él hace lo suyo y yo hago lo mío. Y cada vez está cambiando más eso y los equipos son más transversales y la gente trabaja más de la mano. Porque al final es bastante obvio que un cliente que llega a un despacho no llega con un problema de mercantil, ni llega con un examen de mercantil de resuélvame el tipo test. Al final llegas con un problema y quieres que te lo resuelvan. El problema será jurídico, es la mayor categorización que le vas a poder hacer. Entonces, si el problema fundamentalmente es mercantil, no quiere decir que no tenga aristas fiscales o que tenga alguna competencia transversal laboral. Y para eso hace falta, pues, equipos que efectivamente sean más transversales sin perjuicio de que, evidentemente, uno va a entrar a un departamento o a otro, salvo excepciones en despachos que sean o más pequeños porque no tienen varios departamentos o despachos que tengan modelos de trabajo muy disruptivos. Pero en cualquier caso es una tendencia indudable. Y luego hay otra tendencia que es a la especialización por sectores. Hay muchos despachos que cada vez trabajan más, además de por áreas del derecho, es decir, yo estoy en el departamento mercantil, yo estoy en el departamento de fiscal. Hay muchos despachos, de hecho, los grandes despachos ya están incorporando en mayor o menor medida esta idea, que trabajan por sectores del mercado. No del mercado de la abogacía, sino del mercado. Y de ahí surgen pues, oportunidades como, por ejemplo, especializarse en mercados concretos. Y de ahí surge que haya másters, por ejemplo, especializados en derecho de la moda o en derecho de los deportes o en derecho de las nuevas tecnologías. Y cito estos porque probablemente sean un poco los más vistosos. Pero vengo a decir que cada vez hay una mayor disipación de las fronteras en el derecho y cada vez hay más especialización a la par. Con lo cual, ya no tenemos solo una ventana de yo he terminado la carrera, voy a elegir un máster. Es que a mí tampoco me llama ninguna de las ramas clásicas. Voy a elegir un poco por descarte, tal. Planteados también con realismo, con obvio realismo, pero planteados también que existen salidas más innovadoras.
más creativas sobre las cuales tendréis que investigar por vuestra cuenta, eso por descontado, para ver en qué medida esto está desarrollado, en qué medida ofrece una salida laboral, pero existen y son muy reales. Una breve exploración por LinkedIn y demás redes sociales os puede hacer ver que hay especializaciones y abogados a los que le va muy bien, muy extrañas, o sea, de lo más curiosas, no extrañas en el mal sentido, sino curiosas de que yo, por ejemplo, cuando vi el primer perfil de abogado especializado en eSports, a mí me llamó mucho la atención. Esa es una cuestión que hay que tener muy claro, las tendencias. Segunda cuestión, y aquí no voy a entrar mucho porque entraré ya más en detalle. Tened en cuenta que el mercado de la abogacía ofrece un abanico de posibilidades en cuanto a su estructura muy variado. No es en absoluto lo mismo, a pesar de que sea abogacía, cómo funciona un gran despacho que cómo funciona un mediano o un pequeño despacho. O cómo funciona una asesoría jurídica de empresa o cómo funcionan otras alternativas, como por ejemplo podrían ser instituciones que van desde Cruz Roja, a pesar de que se puede equipar un poco a una asesoría jurídica, hasta instituciones de la Unión Europea. Entonces, planteaos cuál es la idiosincrasia de cada uno de esos tipos de ejercicio de la abogacía y cuál encaja más con vuestra personalidad. Yo, personalmente, mi recomendación sería que no decidierais en función de cuestiones más típicas como, pues, en fin, el dinero o las posibilidades de trabajar o el prestigio. Yo creo que prestigio, dinero, posibilidades de trabajo hay en todos esos tipos de despacho. Hay despachos pequeños con un prestigio inmenso, en los cuales trabajan 2 personas, pero que son prestigiosísimas y se han ganado una valía en el mercado enorme. Hay despachos muy grandes que no tienen mucho prestigio. Hay de todo. Entonces, yo creo que es fundamental centrarse no tanto en este tipo de factores, sino en qué encaja más con mi personalidad o cómo quiero ejercer yo la abogacía. Que es algo difícil de imaginarse. Probablemente la carrera yo tampoco lo hubiera podido decir con mucha categoricidad, pero durante el máster probablemente es donde vayáis a ver más de cerca esas diferencias que a veces son sutiles entre esos distintos tipos de abogacía que hay. Pero tenedlo en cuenta, porque también a la hora de afrontar el máster y lo que viene después es importante. Y finalmente, tampoco quiero dedicarle mucho tiempo a esto, pero querría hablar de lo que habían dicho antes, de los mitos que hay sobre el mercado de la abogacía. Yo creo que el mito clásico, y en este sentido creo que hay además una media verdad y una media mentira, es el de que la abogacía está súper saturada y que pegas una patada y hay 10.000 abogados. Y eso con los problemas que vienen después, que es vas a quedarte en paro, no te vas a comer un torrao, etcétera, etcétera, etcétera. Que yo creo que es lo que a todos nos pueden haber dicho, ya sea nuestro tío, nuestro compañero que hace ingeniería o el profesor deprimido de Derecho Civil que ya para animarte durante la carrera ya te dice que vas a acabar sirviendo hamburguesas. Hay una verdad evidente que es que el mercado de la abogacía está saturado. Hay muchos licenciados o mejor dicho que el mercado de la abogacía, el mercado jurídico está saturado, hay muchos licenciados en Derecho, muchísimos, y el mercado tiene dificultades para absorberlos, obviamente. Esto no es ninguna mentira. Pero también es verdad que hay parcelas del mercado de la abogacía que no están en absoluto saturadas. Y hay parcelas del mercado de la abogacía a las que se puede acceder con esfuerzo y que tampoco están saturadas. Es evidente que si uno es igual a los 10.000 licenciados de Derecho que han salido de la jornada de su año, va a tener trabajo. O sea, va a tener dificultades para encontrar trabajo porque es que es idéntico, lo que decíamos antes. Quien no es diferente es barato. Pero quien hace un esfuerzo, y no hablo de un esfuerzo titánico sobrehumano, sino que de verdad hace un esfuerzo por informarse, muchas veces es cuestión de informarse, y se mueve, tiene inquietud. Mi experiencia me dice que no está tan mal el mercado de la abogacía, que existe trabajo. Es un mercado al cual las crisis no les afectan con tanta dureza como en otros casos. Ahora comentaré por el tema COVID. Es un mercado que no se va a agotar. O sea, los abogados de alguna manera, salvo que las nuevas tecnologías cambien mucho esto, somos un poco como Hacienda y las funerarias, que siempre van a operar, porque siempre va a haber controversias y siempre va a haber un problema jurídico que habrá que resolver por alguien. Con lo cual, la clave no es tanto preocuparse porque el mercado está muy mal, sino dónde me voy a diferenciar dentro de ese mercado. Y para eso es muy importante tener en cuenta lo anterior, esas tendencias del mercado, esas posibilidades estructurales distintas que ofrece, porque no es lo mismo preparar un perfil que va a estar enfocado a ser muy bueno en el mercado de los pequeños despachos de una determinada ciudad, que pueden tener unas características muy particulares, que si yo quiero dedicarme a hacer fusiones y adquisiciones multimillonarias en Madrid,
o quiero dedicarme a ser el mejor penalista de cuello blanco de qué sé yo, de Barcelona. Cada cosa exige un esfuerzo previo, pero orientado. Y la orientación en ese esfuerzo previo también es muy importante y bebe de nuevo de la información. Por eso yo creo que la información es lo que me gustaría con más énfasis transmitiros. Y finalmente, para acabar con esta primera parte del mercado en general, hablaros sobre el COVID. Yo creo que es fácil que haya muchos de vosotros que estéis entrando. También os digo una cosa, yo entré al máster el año pasado y os puedo asegurar que mis miedos estaban más fundados aún que los vuestros, porque yo no sabía ni siquiera si iba a poder terminar el máster o poder ir a clases en el máster, etcétera, etcétera. Pero os puedo decir que no ha afectado el COVID tanto o tantísimo como en otros sectores al mercado de la abogacía. Por mi experiencia, es cierto que efectivamente los despachos de abogados, al menos los grandes despachos de abogados, que es lo que yo conozco, que es a lo que yo me incorporo próximamente al acabar el máster, los grandes despachos es cierto que han reducido sus admisiones. Pero por lo que yo he querido percibir, no tanto porque realmente se hayan visto golpeados y de verdad vayan a seguir muy tocados durante los próximos años y vaya a seguir esa tónica de pocas incorporaciones, sino más por la incertidumbre de no saber cómo va a evolucionar esto y por cuidarse en salud. Por lo cual no deberíais tener excesiva preocupación de decir, es que si ya el mercado de la abogacía estaba difícil antes, con esto del COVID más. Es cierto que se ha complicado, pero también es verdad que no parece haberse visto golpeado el sector tanto, como ya pasó en la anterior crisis, tanto como el resto de la economía. Y esto hablo desde mi experiencia, desde lo que yo he percibido por compañeros míos y por amigos, no, ni siquiera del máster, pero amigos de otras escuelas universitarias, etcétera. También por lo que le he preguntado a profesores que eran socios de despachos y por lo que le he preguntado a quienes van a ser mis jefes próximamente. Con lo cual, creo que en ese sentido el COVID invita un poco al miedo, lógicamente, pero no hay que ser especialmente temeroso porque no parece que haya hecho tanto daño a la abogacía como puede pensarse. Por eso digo, había titulado esto un poco de miedos, que es probablemente el de voy a llegar al máster, no voy ni siquiera a poder ir a la mitad de las clases y luego a saber con qué me encuentro, con un sector destrozado que no cogen a nadie. Yo diría que el año que viene las cosas van a estar mucho más calmadas y las prácticas van a ser más fáciles de conseguir y ya no prácticas, sino una oferta en firme de un despacho. Vamos a pasar ahora al segundo bloque, voy a intentar abreviar, que es el de cómo afrontar el paso por el máster. Y en este sentido también lo hago extensivo, como os decía antes, a la carrera. Hay 3 elementos y quiero de nuevo hacer un poco una advertencia general que es, evidentemente estos son ideas generales. Cada uno tiene que ser consciente de lo que es, de lo que quiere, de lo que tiene y de lo que tiene posibilidades de ser. Pero a mí me gustaba aquí me había apetecido hacer un poco unas ideas generales que son en realidad bastante razonables, no creo que vayan a sorprenderos tampoco a ninguno, intentando contar un poco mi experiencia en torno a las mismas y algunas dudas que yo he percibido que podían existir en relación con estas. Primero, el tema de la nota media. El tema de la nota media es muy importante y he metido el tema de la nota media porque es muy frecuente, probablemente por invasión de otros sectores profesionales en los cuales no es tan importante, que se oiga esto de que al final la nota media es una cosa de la carrera y que da igual, que en el mercado laboral la nota media da igual. Y yo he visto en compañeros que efectivamente ese mensaje pues había tenido un cierto tirón y se había un poco desencantado con el esforzarse por sacar buena nota porque, bueno, al final la nota media daba igual en el mercado laboral. Yo quiero incidir de verdad en que es importante la nota media. Es bueno trabajar la nota media durante la carrera y es bueno mantenerla o mejorarla durante el máster. No tanto porque la nota media sea un factor, esto como digo es opinativo, pero no tanto porque la nota media equivalga a que vas a ser un excelente empleado, ni muchísimo menos, eso es mucho más, sino porque hay 2 factores con la nota media que hay que tener en cuenta. Primero, una muy buena nota media realmente llamativa, te va a abrir muchas puertas. Solo la nota media, efectivamente, luego igual si efectivamente eres un negado por habilidades sociales o por demás, vas a seguir siendo un negado. Eso no cabe la menor duda, vas a seguir siéndolo pase lo que pase. Pero una nota media brillante al menos te va a abrir la puerta a que demuestres que eres un buen trabajador y te va a abrir muchísimas puertas. Con lo cual, eso por un lado. Y en segundo lugar, y esto yo creo que es lo más importante porque la nota media actúa en muchísimos sitios, y hablo, por ejemplo, de los grandes despachos, como colador. Y será todo lo injusto que a alguien le pueda parecer,
porque esto yo creo que es una discusión que hemos tenido muchas veces los alumnos, es que esto es injusto, es que yo en realidad a mí me pasó, a mí igual, puede ser perfectamente cierto o es cierto, pero actúan como colador. Son empresas que, y hablo también de empresas, no solo de los grandes despachos, son empresas que reciben muchísimos currículums anualmente y que tienen que establecer una criba inicial. Y ya os anticipo que la criba inicial son dos cosas. Son la nota media de la carrera y a veces del máster y es el idioma y en concreto el inglés. Llegar a ese nivel mínimo de nota media, que podríamos situarlo, esto es muy casuístico, cada despacho y cada empresa es un mundo, pero pensado orientativamente en un 7, esta nota media es un límite que conviene estar por encima de él, porque si no, no se nos van a cerrar muchas puertas. Podemos ser extraordinarios, pero es que no vamos a tener ni siquiera la ocasión de demostrarlo en una entrevista de trabajo. Y eso es demoledor, que haya gente extraordinaria de verdad, porque tiene unas habilidades sociales fantásticas. Es un vendedor de esta gente que te vende hielo en la Antártida. Pero es que si no llega a la nota media, va a tener un problema, porque no va a pasar el colador. Y no pasar el colador es un verdadero problema. Con lo cual, nota media es importante. No caigáis un poco en el discurso que a veces está bien, de que no todo es la nota media y eso es evidente. Como decía antes, ni siquiera una nota media de 10, 10, 10 con todo matrículas puede compensar una persona que es incapaz de trabajar en equipo o que tiene una comunicación nula o que no tiene la más mínima habilidad de venta en un despacho. Pero es importante al menos cuidarla y tenerle un cierto cariño. Otra cuestión con la que tampoco sorprendo son los idiomas. Y os lo introduzco con una frase así un poco provocadora. A mí me la dijo mi director del máster en la entrevista que tuve para acceder, digamos, al máster. Y me dijo, bueno, me hizo un repaso un poco al currículum y me dijo, este año dedícate a trabajar en inglés. Yo tenía en ese momento, y lo sigo teniendo, un C1 de inglés. Y me dijo, dedícate a trabajar en inglés. Porque es que a día de hoy, yo lo conozco, vengo de ese mundo, y en los despachos, a día de hoy, prácticamente vale lo mismo una nota media de 9 con un C1 de inglés que una nota media de 7 con un C2. Porque es cierto que todo el mundo ya se nos presupone el inglés y aquí hago un llamamiento y señalo, de verdad, físicamente señalo a quien no tenga un buen nivel de inglés y le digo, ponte a ello porque de verdad ya no es solo en el trabajo, es en la vida personal, es la forma de conseguir información, es aprovechar oportunidades, becas, viajes, en fin, es que el elenco que te abre el tener, no te hablo de un nivel extraordinario de inglés, pero al menos tener un mínimo nivel de inglés, un B2, por ejemplo, es importantísimo. Y me lo decía porque efectivamente hay mucha gente que sabemos inglés más o menos bien, pero no hay tanta gente que sepa inglés de verdad extraordinariamente bien. Y vuelvo a insistir en la idea de la diferenciación. Es otra vía para diferenciarse. El tener un auténtico buen nivel de inglés es otra vía para diferenciarse. Pero el inglés, de verdad, esto casi que hago más énfasis incluso que con la nota media, porque es que es así, lo he visto, lo he sentido, en fin. Y ya no es solo un efecto colador, como os decía antes, es que en el propio trabajo vais a tener que estar en contacto con el inglés y no vais a poder sobrevivir sin inglés. Por mucho que paséis una entrevista de rebote o improvisando o memorizando una serie de frases y soltándolas. No se puede sobrevivir ya sin inglés. Entonces, el inglés es, como se decía antes, de que el coraje se presume, el inglés en el mercado de la abogacía ya se presume, con lo cual trabajad en ello. Un tema que me parece más de interés, porque yo era el primero que durante este año es una de las dudas que, como os decía, he intentado resolver, es el de en qué medida es interesante tener más idiomas, en qué medida pesa el tener un buen dominio de más idiomas. Y hablo de buen dominio porque, como os podéis imaginar, para un empleador potencial que tengas 12 idiomas con nivel A1, más que una muestra de algo bueno, como mucho es una fricada extraña, porque no se entiende muy bien. Hablo de un nivel que te permita tener una cierta fluidez. Como decía antes, un B2 para mí, ya os digo, intento ser práctico, intento no decir vaguedades porque creo que al final lo que os interesa es eso, datos concretos. Entonces yo creo que un B2 es un nivel idiomático que por lo menos te permite tener una cierta familiaridad con el idioma. Los otros idiomas yo tenía la gran duda de decir hasta qué punto merece la pena el esfuerzo que supone dedicarle a un idioma desde cero
y hasta qué punto va a repercutir positivamente en mi carrera. A mí me atraía mucho personalmente, no tanto por motivos laborales, sino personalmente me atraía empezar a hablar alemán. Yo no tengo ni papa de alemán, pero me apetecía darle una oportunidad al alemán. Y claro, estuve un poco pues preguntando a recursos humanos, a socios de despachos y estas cosas, y me decían, bueno, es que está muy bien y efectivamente se valora mucho. Si tú efectivamente tienes un nivel bueno de un idioma que sea interesante, evidentemente, pues como es lógico, pero no ofender a nadie, pero como es lógico, no es igual de productivo, al menos laboralmente hablando, saber chino mandarín que saber sánscrito. A pesar de que era bueno y de que efectivamente parece que lo valoraban bastante, me decían, si realmente tú no tienes un C2 de inglés, merece más la pena invertir ese tiempo en mejorar el inglés y ser verdaderamente bueno en inglés. No es tan frecuente que encontremos a gente verdaderamente que tenga un manejo bilingüe o próximo al bilingüe en inglés, que dedicar mucho tiempo, con lo que yo te va a suponer de no poder dedicarse a otras cosas, incluyendo el inglés, a aprender un idioma de cero. De modo que, a pesar de que sé que no es una conclusión cerrada, porque no me veo capacitado ni cualificado para darla, como os digo, se valoran, desde luego, pero ojo con hacer una ponderación de esfuerzos. Probablemente si tenéis un nivel de inglés que es bueno mejorar, sea mejor centrarse en el inglés, que va a ser vuestra lengua de trabajo, que va a ser verdaderamente lo que pueda ejercer de filtro y que va a ser probablemente lo que entre un candidato que hable un poco mejor, un poco peor y tenga un currículum muy parecido pueda marcar la diferencia, más que lanzarse durante la etapa de máster, sobre todo, que como os digo es un año o dos, más que lanzarse a aprender un idioma. Y finalmente, una cosa que me parece muy importante que son las actividades extracurriculares. Y la relaciono con la idea de las soft skills, que no sé si habéis oído el concepto, pero bueno, habilidades blandas básicamente se contraponen a las hard skills, que son las habilidades puramente técnicas relacionadas con tu profesión. Pues las hard skills serían en derecho, derecho civil, derecho mercantil, derecho penal, etc, etc, etc. Las soft skills son habilidades transversales, no de un área en concreto, sino de la persona y su forma de relacionarse para consigo mismo y para con el exterior. Habilidades de comunicación, exposición en público, oratoria, retórica, debate, negociación, inteligencia emocional, que está ahora muy de moda, gestión del tiempo, gestión de la frustración y del estrés, etcétera. Todo esto se puede demostrar más o menos. Por ejemplo, tener buen nivel de retórica o de debate es más fácil de demostrar que tener inteligencia emocional, trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Esas soft skills se valoran cada vez más y creo que todos podemos estar de acuerdo en que es lógico que se valoren cada vez más en el mercado. Y os las van a cazar al vuelo, porque los recursos humanos están para eso, para que en una entrevista, y ya no los recursos humanos, incluso los socios, os las van a cazar al vuelo porque en una entrevista se ven esas cosas. Es muy difícil ocultar la carencia o la tenencia de una de esas habilidades. Trabajarlas es importante y existen habilidades, o sea, y existen vías para trabajarla. Hay una parte de las soft skills que tiene mucho que ver con la personalidad y que no se pueden inventar. Hay gente que es buena hablando en público desde que tiene 3 años y hay gente que es muy mala. Pero os digo una cosa, precisamente quien es malo es quien más motivos tiene para empezar a trabajarlo. O sea, aquello de que solo se perdona a quien nos ha agraviado antes, pues solo se mejora lo que se puede mejorar. Quien ya es perfecto haciendo una cosa no tiene que mejorarlo. Con lo cual yo os invito, sobre todo, las que sean más claves para el ejercicio de la abogacía, trabajadlas si es que realmente no os sentís cómodos con vuestro nivel o con cómo las proyectáis. Y para eso es muy bueno durante el máster, y como digo, también durante la carrera, pero centrándonos durante el máster, dedicar tiempo y sobre todo estar abierto, porque yo creo que hay una gran parte que es estar abierto a las oportunidades de actividades extraacadémicas que os surjan. Es muy fácil que os surjan esas oportunidades, de verdad que caen del cielo. Lo que pasa es que muchas veces, por pereza, por agobio, las desplazamos, porque tenemos que quedar o tenemos que hacer, tenemos un examen cerca, tenemos un trabajo que entregar cerca de esas fechas, porque mi novia me ha dicho que tal, porque he quedado con mis amigos, porque no me apetece y estoy cansado. Hay muchas oportunidades que despreciamos o que no tenemos en cuenta, que se nos ponen por delante y que podrían de verdad ayudarnos mucho. Además de trabajar estas soft skills, tener en cuenta que esto va directo al currículum, que también es otra cosa un poco más baladí, pero que se tiene en cuenta. Hablo, por ejemplo, de mood courts.
que son competiciones, digamos, para que me entendáis los que no lo conozcáis, de debate jurídico en el cual se simula un juicio. Básicamente se entrega un dossier del caso y los equipos, o sea, se hacen equipos y cada equipo trabaja, hace una demanda y una contestación a la demanda ficticia, y quienes pasan una primera fase escrita se van a una fase oral en la cual simulan un juicio y, pues, en fin, hay premios, hay algunos que están muy bien y los hay varios por España. Y, pues, si estáis interesados, creo recordar que el CONEDE, el Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho, hace un año, un par de años, hizo una lista de todos los moot courts que hay en España. Hablo también de competiciones de ensayo jurídico. La Mutualidad de la Abogacía tiene uno, el Centro de Estudios Garrigues organiza uno, el CEF organiza uno, algo más centrado en gente con más trayectoria, pero que está abierto también a estudiantes. Eso te permite trabajar las hard skills y también las soft skills. Hablo también, por ejemplo, de apuntarse a una clínica jurídica. Hay muchas universidades que tienen clínicas jurídicas que básicamente lo que haces allí es proyectos, digamos, de voluntariado desde la perspectiva jurídica. La clínica jurídica es como una asociación que coordina la dirección de tu universidad, en la cual hay tutores profesionales y en las cuales se forman equipos de estudiantes para trabajar sin ánimo de lucro en un trabajo que se supone que tiene que redundar en el beneficio de la comunidad. Pues, por ejemplo, imaginemos que Cruz Roja tiene un problema jurídico que no sabe cómo resolver, o que su asesoría jurídica pues, no tiene o no le permite su tiempo resolverlo, entonces se le envía a la clínica jurídica. La clínica jurídica organiza un equipo de alumnos y ese equipo trabaja sobre ese tema e intenta resolverlo y da una respuesta que se supone que va a proyectarse en la forma que va a hacer esta organización el proyecto. Es decir, estáis ayudando por un lado, que es algo que per se ya es muy gratificante, ponéis una marca en el currículum y además desarrolláis soft skills porque vais a trabajar en equipo, probablemente tengáis que presentar cosas en público, vais a mejorar vuestra comunicación escrita, etcétera, etcétera. Y oportunidades así las hay, pues en fin, hasta el infinito, ya os podéis imaginar. La idea es que aprovechéis de verdad el máster. Es un año intenso, desde luego, pero intentad que sea tan intenso como sea posible, porque es vuestra última oportunidad de meter todo este tipo de cosas, de introducirla en vuestra personalidad y de hacer que verdaderamente tengáis un perfil autónomo y marcado. Y con esto me gustaría pasar a esa última parte, que va a ser más breve, de preguntas prácticas de que probablemente tengáis o vayáis a tener en breves. Las tenéis proyectadas allí y me gustaría empezar por la primera, que es en relación a lo que venía diciendo antes. ¿Dónde quiero hacer mis prácticas? Os había avanzado antes de que no iba a meterme mucho con esto porque se repetía aquí. Cuando digo dónde quiero hacer mis prácticas, me refiero en definitiva a qué tipo de área del sector de la abogacía quiero que sea el lugar donde yo desarrolle al menos mi primera experiencia profesional, mis prácticas de máster. Porque no es en absoluto lo mismo, a pesar de que ambos son abogados y ambos trabajan en lo jurídico. La dinámica de un gran despacho de abogados que la dinámica de un pequeño despacho, un mediano despacho o de una asesoría jurídica de empresas. Los ritmos de trabajo son distintos. La forma de trabajar, los equipos son distintos. El tipo de asuntos que uno tiene y la relación con el cliente es distinta. En una asesoría jurídica de empresas, por enfocar cosas positivas, vamos a estar mucho más al pie del cañón, vamos a estar ayudando directamente al decisor. Un despacho de abogados al final es un asesor externo, es alguien que le dice lo que a la empresa o al cliente lo que debería hacer. Que luego el cliente lo haga o no es otro tema. Cuando tú estás en la asesoría jurídica de la empresa, tú vas a ser o al menos a tener el contacto directo con quien decide, con quien toma la decisión o no, con quien acepta o no acepta el consejo y el asesoramiento del despacho. En un gran despacho de abogados, ventajas que tiene, que evidentemente se tienen muchos recursos, hay equipos muy grandes, hay muchas áreas y los clientes son también muy grandes. Pequeños despachos, vas a tener muchísima más relación con todos los componentes de ese despacho, la relación es menos jerárquica, los casos son más personales y probablemente hay una dinámica más reflexiva a la hora de analizar los asuntos y además los clientes son probablemente mucho más próximos y hay una relación mucho más interpersonal. Probablemente en un gran despacho en el cual tus clientes vayan a ser empresas de un tamaño importante en el cual no te vas a relacionar realmente con el cliente propiamente, sino con un representante del cliente, el director de no sé qué, el director de no sé cuántos. Luego medianos despachos que evidentemente pues, tienen cosas buenas de lo uno y de lo otro y también las cosas malas, que por supuesto cada uno tiene sus cosas malas. Otro tema importante, que yo creo que es importante incidir en él porque puede dar lugar a muchos dolores de cabeza.
¿cuándo empezar a buscar prácticas de máster? Cuanto antes. La respuesta es tan fácil como eso, cuanto antes. Yo he visto muchos compañeros y quizás alguien diga, pues obviamente, pero es que yo tengo muchos compañeros que han llegado al máster y pasados 2 o 3 meses me decían, no, yo es que no he mandado currículum porque todavía no, o porque no he preparado aún el currículum, o esta es muy típica, porque es que voy a sacarme el inglés, me lo estoy preparando y tal, y ya cuando lo tenga, pues lo meto. Con carácter general, cuanto antes. Otra cosa es que te vayas a sacar el inglés, el nivel C1, por ejemplo, en una semana y dices, pues bueno, voy a esperar la semana y ya lo meto. Eso tiene sentido, pero estoy hablando de cosas mucho más a futuro. Cuanto antes, porque los despachos, y esto es otra tendencia, al menos los grandes despachos, cada vez cogen gente de prácticas con más antelación. Hay despachos que, aunque os parezca una auténtica barbaridad, cogen sus becarios de máster a 2 años vista, 2 años vista. Esto es brutal. Entonces, cuanto antes lleguéis, antes tenéis oportunidad de meteros en el proceso y antes tenéis oportunidad de que os cojan. Es decir, vosotros no agotáis procesos, vais a seguir en la rueda y aunque no os cojan en un primer momento, vais a tener las mismas oportunidades que quien aplique 6 meses después. Con lo cual, cuanto antes empecéis con la búsqueda, mejor. Y además así vencéis la pereza de poneros a hacer el currículum, de buscar los despachos, de mandar los correos, etcétera, etcétera. ¿En verano? Sí, en verano. ¿En cuanto empiece el máster? Si no, en cuanto empieces el máster. Pero, por favor, no lo dejéis de lado, porque os vais a encontrar con que despachos que os gustan, os interesan, o en los que podéis haber encajado perfectamente y podéis haber entrado, llegáis en enero y es que es tan simple como que el proceso está cerrado, el proceso de selección está cerrado y sucede como con el colador que os comentaba antes, que es que ni siquiera vais a tener la oportunidad de demostrar que sois buenos. Es que ya están cogidos los sitios, había 2 sitios y ya están cogidos y tú podías haber estado en uno, pero como no has estado en el momento que tenía que estar, pues se te fue la oportunidad, con lo cual, cuanto antes, mejor, con carácter general y sin duda. Otro tema, ¿cómo busco y cómo aplico a los despachos? Para esto no hay una ciencia exacta y al final es sentido común. Es sentido común, pero yo os voy a dar unas guías. Allí en la foto de la presentación tenéis, por ejemplo, lo que para mí es una herramienta que es fantástica, de verdad. O sea, creo que es una herramienta lo más simple del mundo, lo más analógico del mundo, pero es excelente. Expansión Jurídico, y creo que 5 días también, publica cada año, esta salió creo que hace un mes, un poco menos de un mes, una lista de los despachos de españoles por facturación. Esto sirve para los que vayáis enfocados a grandes despachos, coger uno por uno, desde el 1 hasta el 50, y si no sale hasta el 50, hasta el 100, y empezar a tirar en banda. Esto al final puede ser visto como pesca de arrastre, pero es que las cosas funcionan así. Uno tiene que tirar muchos currículums, tiene que intentar meterse en muchos procesos y tiene que intentar que le vaya bien en todos los posibles. Mejor tener un abanico de elecciones entre las que optar que tirar a 5 sitios, que te cojan 2, que pases uno en el proceso y que al final no te ofrezcan porque ya no les quedaba sitio. Con lo cual, esta es una buena opción. El de la lista, como digo, de expansión jurídico es una muy buena opción. Luego, por LinkedIn. LinkedIn, si no lo tenéis, es una herramienta excelente. En el sector jurídico ya prácticamente todo el mundo lo tiene, desde el primer momento hasta el último. Y además os sirve para investigar qué trayectorias han tenido gente con las que os podáis sentir identificados, ya sean abogados que llevan 2 años o 5 o 10 en la firma. Os permite ver qué despachos pueden tener un perfil más próximo al vuestro. LinkedIn, al final, es el Instagram profesional y os sirve para hacer cotilleo productivo. Con lo cual, a través de LinkedIn también podéis encontrar que, por ejemplo, porque evidentemente este ranking que os comentaba habla de despachos por facturación. Hay despachos muy pequeños que para los pequeños que son facturan un montón y son despachos prestigiosísimos, pero no los vais a encontrar ahí. Quizás a través de LinkedIn o de rankings más especializados, que también los hay, encontréis buenos despachos. Por ejemplo, Chambers es una guía inglesa que elabora, por resumirlo mucho, elabora una especie de ranking del mundo de la abogacía y los negocios, lo divide por tipos de área, pues bancario, corporate, laboral, y dentro de cada área hace un ranking de los despachos del país. Hay un ranking europeo y un ranking nacional de los despachos del país. Pues banda 1, los que considera Chambers que son los mejores despachos en laboral, y hay 2 o 3. Banda 2, los mejores en fiscal, etcétera, etcétera. También es una buena herramienta. Ferias de empleo. Yo, por ejemplo, conseguí mis prácticas de grado en la feria de empleo de mi universidad, con lo cual, de verdad que a veces es productivo, a pesar de que pueda parecer que no.
No tengáis miedo tampoco a coger las páginas web de los despachos e iros al apartado de empleo, portal web o lo que sea, o incluso de mandar un correo a la referencia que os venga en su página web. No tengáis pudor en ese sentido porque de verdad que están acostumbrados y es lógico que lo hagáis. A través de recursos humanos, a través del boca a boca, evidentemente, etcétera, etcétera. Redes sociales en general también es una buena opción. Hay redes sociales como Infojobs, bueno, no sé si las consideráis redes sociales o no, pero bueno, Infojobs y todas estas son muy buenas redes sociales en las cuales podéis encontrar no tanto empleo, porque vosotros vais más a prácticas de máster y ahí no está tan de moda poner ofertas en Infojobs y demás, pero sí ver un poco también, como os decía antes, perfiles, informaros. Y finalmente, bueno, finalmente no, el currículum. El currículum, voy a hacer una cosa un poco bullet point. Primero, esto es muy sentido común, pero hay que hacer un esfuerzo. Con el currículum, por favor, haced esfuerzos. No hablo de un esfuerzo que sea semanas, meses, etcétera, sino de, por favor, si tenéis cualquier pregunta, estaré encantado de responderla, porque esto, en cuanto tengáis preguntas, corto con esto rápidamente y comentamos. El currículum, dedicadle tiempo, dedicadle una tarde o un día entero, porque no es tanto que os vaya a conseguir una oferta de trabajo, pero os puede descartar de muchos sitios un currículum mal hecho. Y hay muchos currículums mal hechos. Una cara máximo, meted solo lo que sea relevante, no metáis cosas intrascendentes para la oferta a la que estáis aplicando, meted cosas que podáis demostrar. A mí no me sirve que me digas que eres un excelente comunicador si luego en la entrevista te pasas la entrevista callado y no tienes ningún curso y no has participado en nada, etcétera, etcétera. Tal cosa ten en cuenta que sea sobrio, que sea serio, no optéis por formatos de estos prefabricados que hay por internet, que en determinados sectores en los cuales la creatividad en un sentido al menos está más valorada, en el sentido de decir, pues un currículum muy colorido, con muchas imágenes y demás, es, como decimos, seamos realistas, es un mercado conservador de la abogacía y uno tiene que ser serio, tiene que demostrar solvencia, tiene que demostrar ser una persona sensata, etcétera, etcétera. Y luego, sobre todo, estructura. En el currículum es primordial la estructura. Distintos tipos de letra, distintos niveles de letra, tamaños, distintos apartados, experiencia, educación, otros, idiomas, habilidades informáticas si es que las tenéis, pero que sea coherente, sobre todo que sea coherente con vuestro perfil, que sea coherente con lo que tenéis que transmitir. Priorizad, de verdad, o sea, si vosotros queréis aplicar a un sitio que sea de eSports, no va a tener el mismo peso el apartado de informática que si vais a aplicar a un sitio de fiscalidad. Porque probablemente en el de eSports sea, si no el apartado más importante, uno de los más importantes. Y sin embargo, en el de fiscalidad sea un tema más anecdótico que te dice, ok, es bueno, pero no sea lo fundamental. Y finalmente, sobre la tipología de los procesos de selección. Aquí es relativamente sencillo porque son todos bastante parecidos. Normalmente los procesos de selección de los despachos, quedaría para otra charla entera, pero que simplemente quería conceptualizarlos, tienen 2-3 fases. Más allá de que hayas pasado la criba curricular, por supuesto. En algunos sitios hay una primera fase que suele ser una dinámica de grupo, unos test de conocimiento técnico, pues de derecho general o de derecho especializado. Hay algunos sitios en los que ahora se está haciendo, por mucho que os sorprenda, unos escape rooms digitales, etcétera. Eso es, digamos, la primera fase. Normalmente no es tanto lo que decide si vais a entrar o no, sino que es más bien eliminatoria. Y buscan un poco trazaros vuestro perfil y calaros en eso que os decíamos antes de las soft skills. ¿Quién trabaja bien en equipo? ¿Quién es más despierto? ¿Quién es más inquieto? Etcétera. Que son cosas que gustan mucho en el mercado laboral de la abogacía. Hay una segunda fase que normalmente es una entrevista personal por recursos humanos, en la cual ya empieza para presentar una cosa seria y que sí que suele tener ya más carácter eliminatorio y decisor. Y luego normalmente hay una fase final, que es de la que dependéis por último, que es una entrevista con un socio o dos, un socio y un asociado de vuestro departamento, en el cual o bien será puramente personal o bien combinadamente personal y técnica. Eso, lo cierto es que va a depender más del carácter del socio que del propio despacho o de lo que os digan. Con lo cual, en eso tenéis que ir un poco a la aventura, pero serios y solventes. Y yo con esto era un poco las 3 cosas que me interesaba comentar y que creo que pueden ser útiles, sobre todo para, como decía antes, resolver dudas. Primero, conceptualizar un poco el mercado de la abogacía. Segundo, hablar un poco de
cómo enfocar el máster y cómo enfocar el paso por el máster de manera que sea realmente productivo, teniendo en cuenta que es el último año y vuestra última oportunidad, por grueso que suene, para enfocaros al mercado laboral. Y finalmente, algunos tips más prácticos sobre pues el tema del acceso a unas prácticas de máster o ya directamente al mercado laboral. No sé si hay alguna pregunta que os pueda interesar hacer. De verdad, con toda libertad en estos 5 minutos que tenemos, si hay alguna pregunta, estaré encantado de resolverla. De verdad que cuanto más personal, mejor. En estos casos, porque al final las preguntas genéricas en una cuestión como esta, yo creo que no tienen tanto sentido. Al final, lo interesante, como os decía, son las dudas más particulares de yo con mi perfil, qué tengo que hacer o esto tiene sentido o esto otro tiene sentido. En todo caso, deciros sobre todo que con carácter general es bastante importante que penséis mucho en términos de perfil y de marca personal. Yo no soy muy fan de la palabra marca personal, pero es cierto que tiene una razón de ser, que es, se trata de diferenciarme y se trata de hacer un poco de introspección y decir, ¿yo qué puedo ofrecer al mercado laboral que me hace diferente del de al lado? Porque si soy igual del de al lado, tengo un problema y es que voy a tener que tener mucha suerte en la entrevista, porque como no tenga suerte, no me queda otra. Con lo cual, intentar diseñar vuestro paso por el máster o por el final de la carrera de esa manera. Es decir, a mí me gusta mucho las nuevas tecnologías. Pues de verdad que me voy a hacer un experto, me voy a hacer un jodido experto en movidas de blockchain o Bitcoin. Probablemente haya algún sitio especializado en esas cosas porque existe el mercado y cuando existe un mercado hay alguien que lo va a ocupar con el cual tengáis encaje. Por mucho que sea un sector que no sea obvio, no es evidentemente derecho laboral, que lleva dando trabajo y seguirá dando trabajo 200 años y vendrán otros 200 años y seguirá habiendo trabajo. Intentad ser imaginativos en la medida en que queráis. Yo, por ejemplo, estoy en Derecho Mercantil, no he sido especialmente imaginativo. Pensad también en lo que os puede diferenciar. No tiene por qué ser todo desde un punto de vista productivista y demás. A mí me gusta mucho la filosofía y la historia. Siempre lo digo porque para mí es algo que forma parte de mí y forma parte de mi forma de ser y de mi perfil. Y puede ser también muy decisivo en una entrevista, demostrar que eres una persona con inquietudes, que se te da bien reflexionar, analizar. Simplemente puedes tener buen feeling con el entrevistado porque a él también le guste. Son cosas que de verdad que hay que plantearos con un cierto punto de introspección. Por lo cual, mi mensaje ya para finalizar, y con esto yo creo que podemos terminar porque creo que no se ha planteado ninguna pregunta. Tenéis ahí estos 3 minutos finales si a alguno le surgiera. Me gustaría terminar con el mensaje de que realmente aprovechéis, porque aún se puede aprovechar ese último año de máster, que no os entreguéis a la pereza de decir, porque tengo compañeros a los que le he dicho, oye, hacemos esto, hacemos lo otro, y me han dicho, tenemos el examen el viernes, no me da tiempo, qué pereza, no me apetece, me llama pero no me apetece, no paso. No os entreguéis a la pereza, dadle una oportunidad a las cosas que os vayan surgiendo con cabeza, tampoco os metáis en 100 fregados porque al final es un problema, pero con cabeza dadle oportunidades a este tipo de actividades que pueden ser de lo más variopinto, ni siquiera tienen por qué ser jurídicas, creo que es obvio por lo que hemos dicho durante toda la charla, y intentad que todo ello al final lo que contribuya, pensando más allá de lo, obviamente, de lo personal, de que os haga mejores personas y estas cosas, pero intentad que contribuya a conformaros un perfil profesional autónomo, que realmente, si alguien os hiciera la pregunta de ¿por qué te tengo que contactar a ti y no al de al lado?, que es como una pregunta muy típica, a mí nunca me la han hecho, gracias a Dios, pero os puede caer, que realmente podáis contestar no haciendo la rula que todos sabemos, sino que podáis contestar con decisión y que podáis al menos decir cosas que de verdad os hacen diferentes. Y en eso tiene un gran peso el máster, que elijáis el cómo, sobre todo, afrontéis ese máster y el cómo os veáis después de ese máster. Y con todo eso, por mi parte, yo os mando un saludo, os pido perdón por el coñazo que os he metido a esta hora que no es la mejor del mundo. Y de verdad que si tuvierais cualquier duda, os he dejado mi correo electrónico fijado en el chat y cualquier cosa estaré encantado de hablarlo con vosotros. También me podéis encontrar en LinkedIn, con lo cual, sin ningún problema y de verdad que no me supone ningún obstáculo. Así que muchas gracias a todos y pasad muy buena tarde. Hasta luego.